Bienvenidos docentes y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento. Vamos a dar inicio a la clase número 25 de matemáticas del programa Vamos para la Universidad. Vamos a trabajar hoy en las funciones trigonométricas inversas, vamos a identificar su estructura, sus propiedades y vamos, además de trabajar en identidades que involucren las funciones trigonométricas inversas, vamos a tratar de resolver ecuaciones con funciones trigonométricas y con funciones trigonométricas inversas, ¿sí? Entonces vamos a iniciar definiendo precisamente las funciones trigonométricas inversas y vamos a comenzar con la función seno inverso. Vamos a definir la función seno inverso y la vamos a denotar como sen a la menos 1 de x o también como arcsen de x, ¿sí? A la función seno inverso de x igual a y, si y solamente si x es igual a seno de y. Vamos a definir la función seno inverso igual a un y siempre que seno de y sea igual a x. Ahora, en las clases anteriores habíamos trabajado en las funciones trigonométricas, en las funciones circulares, y nos habíamos dado cuenta cuando analizábamos las gráficas, particularmente la función seno, que era una función que era periódica, ¿sí? Era una función que en dependencia de un intervalo que se tomara, los valores que tomaba la función en otros intervalos se repetían. Habíamos dicho que el periodo de la función seno era 2pi. Para poder definir una función inversa, que la vamos a entender, ¿sí?, intuitivamente como una función de vuelta, se devuelve, lo que vamos a tener que tener presente es que hay que hacer una restricción en el dominio de la función seno para que la función de vuelta sí tenga sentido y quede bien definida. Si no hacemos la restricción en el dominio de la función seno, que era todos los reales, que además era periódica, entonces vamos a tener una mala definición en la función inversa y ya no la vamos a poder tratar como una función, sino simplemente como una mera relación. Como nuestro interés es verla como función, entonces vamos a analizar qué tramo, qué intervalo de valores en el dominio de la función seno son los que vamos a considerar para poder definir la función inversa, la función de vuelta. Entonces, vamos a recordar en pantalla, por ejemplo, tengo un pedacito de la curva que habíamos tomado para la función seno, ¿sí? Voy a mostrar rápidamente la estructura completa de la función seno y les voy a mostrar en la gráfica completa este pedacito de curva que es el que vamos a considerar para poder definir una función inversa, seno inverso. Entonces, teníamos en clases anteriores que la función seno tenía su gráfica que la representaba mediante esta estructura, para la cual habíamos hecho varios análisis, varias propiedades que se podían extraer de allí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar simplemente, para poder hablar de la función seno inverso, el tramo de curva que va desde este pedacito hasta este pedacito, ¿sí? Vamos a tomar simplemente este tramito. ¿Por qué? Porque con ese tramito de curva estamos garantizando que la función seno está tomando todos los valores admisibles entre menos 1 y 1, pero no se van a repetir los valores en dependencia de cuáles sean los valores en el dominio que se consideren, ¿sí? Por ejemplo, si tomamos el punto menos pi medios, para ese valorcito vamos a encontrar una imagen de menos 1 y no hay otro ángulo en ese intervalo que arroje también como resultado el mismo menos 1, no hay. Puede que a lo largo de la curva que representa la función seno hayan otros valores que arrojan como resultado menos 1. Pero para poder definir la función inversa nos vamos a quedar solo con este tramito, en donde se garantiza que la función es estrictamente monótona, es decir, para cada valor en el dominio se encuentra un único valor en el rango, no se repiten, ¿sí? Entonces, es este pedacito el que vamos a considerar para poder definir la función seno inverso. Y entonces lo que vamos a hacer es
que como la función seno inverso es la función d de vuelta, quiere decir que si en nuestra función seno ese dominio restringido es el intervalo desde menos pi medios hasta pi medios, ese es el dominio restringido en la función seno, pues en la función d de vuelta ese será el intervalo que va a ser el rango, o sea, esos serán los valores que va a arrojar la función seno inverso. Por eso, en nuestra estructura, esos valores que va a arrojar la función seno inverso son los que están entre menos pi medios y pi medios. Pero ¿qué pasaba? Además, que en ese tramito de curva de la función seno, el rango eran los valores entre menos 1 y 1. Como vamos a definir una función d de vuelta, ese que era el rango ya se va a volver el dominio de la función inversa. Por eso, los valores que va a tomar x en la función seno inverso son valores entre menos 1 y 1. ¿Sí? ¿Eso está claro hasta allí? Entonces, ¿se ha considerado la función seno inverso de x igual a y? Sí, solamente sí, se cumple que seno de y sea igual a x. Este y es el que hace las veces del dominio restringido de la función seno y por eso el dominio restringido de la función seno está entre menos pi medios y pi medios y ese es el intervalo en el que se define y. Los valores que arroje el seno, que en este caso son los x, que era lo que conocíamos como el rango, eran los valores entre menos 1 y 1 y por eso vienen a ser ahora el dominio de la función seno inverso, valores entre menos 1 y 1. ¿Cómo funciona entonces la gráfica? Si en la gráfica la función seno, por ejemplo, este punto que pertenece a la gráfica de la función seno y particularmente al dominio restringido de la función seno, que tiene coordenadas en el plano cartesiano pi medios, 1, quiere decir que si pi medios, 1 pertenece a la gráfica de la función seno, entonces el punto que tiene las coordenadas invertidas va a pertenecer a la gráfica de la función seno inverso. O sea que el punto que tiene coordenadas 1, pi medios pertenece a la gráfica de la inversa y es precisamente este punto, 1, pi medios, el que tiene las coordenadas invertidas. ¿Sí? Si el punto 0,0 pertenecía a la gráfica de la función seno, al invertir las coordenadas, que queda nuevamente el mismo punto, 0,0, será un punto que pertenezca a la gráfica de la función seno inverso. Y de la misma manera, si menos pi medios, menos 1 era un valor, era un punto que pertenecía a la gráfica de la función seno, entonces cuando invirtamos las coordenadas y consideremos el valor menos 1, menos pi medios, será un punto que pertenezca a la gráfica de la función seno inverso y es precisamente el que tenemos acá. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? La definición de la función seno inverso en dependencia de que el seno de y esté definido y arroje un valor x. Definimos entonces los intervalos en donde se van a mover las variables x y representamos gráficamente el tramo de curva de la función seno de x y la parte representativa de la gráfica de la función seno inverso, que es la función de vuelta. ¿Eso está claro hasta allí? Ok, excelente. Entonces, de la misma manera que hicimos el análisis para la función seno inverso, entonces vamos a hacer el análisis para la función coseno inverso. Exactamente la misma estructura. Vamos a definir la función coseno inverso denotada por cos a la menos 1 de x o también como arccos de x y la vamos a definir precisamente como la función coseno inverso de x igual a y si y solamente si coseno de y es igual a x. Pero es que nuevamente ocurría que la función coseno tenía dominio de todos los reales, era periódica y con periodo 2pi. Entonces nuevamente tenemos que buscar un intervalo de esa gráfica de la función coseno en donde garanticemos que la curva es estrictamente creciente o decreciente, es decir, es monótona, para que podamos definir la función de vuelta y que no pierda las características de función y se vuelva una mera relación. Necesitamos que conserve las propiedades de ser una función. Entonces, en pantalla
estoy mostrando un pedacito de curva de la función coseno, que es el que vamos a analizar para poder definir la función de vuelta. Les voy a mostrar también la curva completa que teníamos en los análisis de las clases anteriores de la representación gráfica de la función coseno, y les voy a mostrar cuál es el intervalo, este pedacito de curva, que vamos a considerar para poder definir la función coseno inverso. Entonces, teníamos nuevamente la curva que representaba la función coseno, que era periódica, y analizamos un montón de propiedades allí. ¿Qué va a pasar? Vamos a considerar estrictamente el intervalo desde este punto hasta este punto. Y otra vez, lo que estamos es garantizando que en ese intervalo de curva se están tomando todos los valores admisibles para la función coseno. Se están tomando todos los valores entre -1 y 1, que era el rango, ¿cierto? Pero estamos garantizando que particularmente, si por ejemplo en ese intervalo hay un valor, digamos pi medios, que arroja como resultado 0, en ese intervalo no hay ningún otro número que arroje como resultado 0, es el único, ¿sí? Y por ejemplo, pi, que es un valor que arroja como resultado -1 en la función coseno, no hay otro valor en ese intervalo que arroje como resultado -1, ¿sí? Porque en ese pedacito, en ese tramo de curva, la función es monótona, es estrictamente decreciente en este caso, ¿sí? Entonces es como si le hiciéramos un zoom a ese pedacito de gráfica, que es con el que nos vamos a quedar para poder definir la función coseno inverso, que es la función de vuelta, y entonces tenemos este pedacito de curva, y nuevamente, como Y es el que está haciendo las veces del dominio de la función coseno, ese dominio restringido, entonces ahora ese Y se va a mover solamente es entre el intervalo de 0 a pi. De ahí que tengamos las restricciones para la variable Y, que solo se puede mover entre el intervalo de 0 a pi. Pero es que como X es el que da cuenta del resultado que arroja la función coseno en ese intervalo, ¿sí? En ese intervalo de valores. La función coseno en ese intervalo de valores arroja todos los admisibles entre -1 y 1. Por eso, de ahí que la variable X solo se pueda mover en el intervalo -1, 1, ¿sí? Entonces, definimos la función coseno inverso de X igual a Y, siempre que, sí, solamente si, coseno de Y sea igual a X, se establecen los intervalos en los cuales se pueden tomar valores para las variables X y se analiza gráficamente cómo quedan las curvas que representan dichas funciones. Entonces, el pedacito de curva para la función coseno que hemos tomado y que nos permita definir la función coseno inverso es simplemente este tramo de curva, desde 0 a pi, con valores entre -1 y 1. Pero para definir la función inversa, pues si tenemos que particularmente el valor 0,1 es un punto que pertenece a la gráfica del coseno, entonces cuando invirtamos las coordenadas, el punto 1,0 debe pertenecer a la gráfica de la función inversa, y es este punto que tenemos acá, ¿sí? Y de la misma manera, si este punto es el que tiene coordenadas pi medios, 0, entonces el punto en donde se inviertan las coordenadas 0, pi medios será un punto que pertenezca a la gráfica de la función coseno inverso. Y similarmente, si hay otro punto particularmente que sabemos que pertenece a la gráfica de la función coseno, y es el punto pi, -1, quiere decir que el punto -1, pi debe pertenecer a la gráfica de la función coseno inverso, y es el punto que tengo en pantalla, ¿sí? Entonces, estamos representando gráficamente la función coseno con su dominio restringido y que nos permita definir la función de vuelta coseno inverso y la gráfica de la función coseno inverso, analizando cada una de sus propiedades y en el intervalo en donde se mueven sus variables. ¿Eso está claro hasta allí? Excelente. Muy bien. Entonces, igual, con la misma estructura, vamos a recordar, antes de definir la función tangente inversa y las recíprocas, ¿cierto?
secante inversa, cosecante inversa y cotangente inversa. Antes de definirlas, vamos a recordar los valores que arrojaban la función trigonométrica, particularmente seno y coseno, en algunos ángulos notables, ¿sí? Porque entonces vamos a hacer una interpretación de vuelta y va a ser de la siguiente manera. Si ya teníamos que la función seno, cuando se evaluaba en el ángulo 0 grados o 0 radianes, arrojaba como resultado 0, ¿sí? Y además que la función seno, cuando se evaluaba en el ángulo 30 grados o pi sextos radianes, arrojaba como resultado 1/2, ¿sí? Nosotros podemos recolectar esa información de la siguiente manera. Por ejemplo, podemos afirmar que seno, ¿sí? Que la función seno en el ángulo 30 grados arroja como resultado 1/2. Según eso, ¿sí? Y sabiendo que por la definición que acabamos de analizar para la función seno inverso, tomábamos el dominio restringido de la función seno con valores entre menos pi medios y pi medios, o entre menos 90 grados y 90 grados, ¿sí? Quiere decir que este ángulo particularmente, el ángulo 30 grados, es un ángulo que pertenece a ese intervalo restringido. 30 grados está entre menos 90 y 90 grados. O sea que particularmente para esta situación, si fuéramos a hablar de la función seno inverso, diríamos que particularmente el seno inverso, en ese valorcito real, 1/2, lo que nos arroja como resultado es el ángulo 30 grados, ¿sí? Porque como es la función de vuelta, quiere decir que ya la función seno inverso no va a tomar un ángulo, sino que va a tomar es un número real. Y va a arrojar como resultado no un número real, sino un ángulo, ¿sí? Se entiende particularmente lo que ocurre con la función seno inverso en este ángulo particularmente y con el número real que arroja. Por ejemplo, si fuéramos a hacer el análisis con coseno, sabemos ya que coseno, ¿sí? Digamos en 60 grados arroja como resultado 1/2. Pero para poder definir la función coseno inverso, restringimos esos valores, esos ángulos que íbamos a considerar en el intervalo de 0 a 180 grados. Solamente considerando ángulos desde 0 hasta 180 grados, vamos a poder bien definir la función coseno inverso. Entonces, si tomamos particularmente un caso, entonces diremos que sabemos que coseno en el ángulo 60 grados arroja como resultado 1/2. Pero como 60 grados pertenece a ese dominio restringido de la función coseno, entonces podemos decir con toda certeza que coseno inverso, o sea, la función de vuelta, ¿sí? Cuando se evalúa en ese número real 1/2, arroja como resultado el ángulo 60 grados, ¿sí? Porque en las funciones trigonométricas se toman valores del dominio, que son ángulos, y el resultado que se obtiene son números reales. ¿Qué pasa con la función de vuelta? Las funciones inversas, seno inverso, coseno inverso, lo que toman en su dominio son números reales, que están entre menos 1 y 1, y para esos números reales arrojan como resultado un ángulo, que en dependencia de cómo haya sido los dominios restringidos, son los ángulos que se obtienen, son los ángulos admisibles. ¿Eso está claro hasta allí? Excelente, ¿sí? Bien, entonces lo que tenemos que hacer es recordar que cuando vamos a, y por eso en las clases anteriores hacíamos tanto énfasis en no considerar ni la función secante, ni la función cosecante, ni la función cotangente como inversas, porque no lo son. Son funciones recíprocas de seno, coseno y tangente respectivamente, ¿sí? Hacíamos el énfasis porque ya se venían clases, por ejemplo hoy, en donde íbamos a definir las funciones trigonométricas inversas, ¿sí? Que son las funciones de vuelta.
no porque se definan como un cociente recíproco, sino porque la estructura desde su formación es de devuelta. Si en la una se toma un ángulo y en dependencia de ese ángulo se evalúa la función y arroja un número real, en su inversa lo que se toma es un número real y en dependencia de ese número real lo que se obtiene es un ángulo. Esa sí es una función inversa, solo que para poderla definir, dadas las condiciones de las funciones trigonométricas seno y coseno, que eran periódicas, necesitamos restringir, considerar solamente un tramo de curva en el que se garantizara que la función era monótona para poder devolvernos y que la estructura sí quede siendo la estructura de una función y no pierda esa condición y se quede solamente en una relación, ¿sí? Necesitamos que no pierda las características de ser función. Por eso había que restringir y analizar cómo es el comportamiento de devuelta, particularmente con estos valores, que pertenecen a los dominios restringidos de la función seno y coseno respectivamente. Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer es analizar las demás funciones trigonométricas inversas. ¿Cómo queda su estructura? ¿Cuáles son los intervalos en donde se van a mover sus variables? Y ya en dependencia de ello, entonces poder trabajar con identidades y solucionar ecuaciones que involucren esas funciones inversas. Entonces, en las funciones particularmente, en la función tangente, para definir la función tangente inversa, que la vamos a denotar como tangente a la menos 1 de x, o también como arc tangente de x, ¿sí? Cualquiera de las dos notaciones, con cualquiera de las dos notaciones vamos a entender que nos estamos refiriendo a la función tangente inversa. La vamos a definir como tangente inversa de x igual a y. Si y solamente si se cumple que tangente de y sea igual a x. Ahora, ocurre algo similar a lo que pasa con seno y coseno. Resulta que tangente también era una función que era periódica. Y como tangente era también una función periódica, entonces se nos va a ser necesario restringir ese dominio de la función tangente para poder definir una función de devuelta. Ahora, hay que tener mucho cuidado de cómo es que vamos a restringir el dominio de la función tangente, porque si recordamos la gráfica que lo representa, esa gráfica tenía varios valores que eran asíntotas, es decir, que no eran puntos del dominio. Si yo voy a restringir el dominio de la función, pues así como en la función tangente había unos valores que no pertenecían al dominio, pues en la restricción esos valores tampoco van a pertenecer, entonces vamos a tener que tener cuidado. Voy a recordar la gráfica de la función tangente para que entendamos por qué ese dominio restringido se va a mover simplemente en el intervalo entre menos pi medios y pi medios sin considerar ahora, a diferencia de la función seno, sin considerar ni pi medios ni menos pi medios. Eso no lo vamos a tomar para la función tangente inversa. Y que los valores que va a arrojar la función son todos los reales, desde menos infinito hasta más infinito. Y así se van a mover entonces las variables para definir la función tangente inversa. Entonces, recordemos la gráfica de la función tangente. La función tangente tenía esta estructura. Eran varias curvitas que tenían esta característica, en donde en los múltiplos impares de pi medios habían asíntotas, porque analizábamos en aquella ocasión que en esos valores era donde precisamente la función coseno, que es la que queda en el denominador de la definición de tangente, se hacía cero. Y como no podemos considerar una división sobre cero, esos valores se extraían del dominio de la función, no se podían considerar. Pero ahora, ¿qué ocurre? Necesitamos un intervalo, un tramo de la curva en donde la función sea estrictamente creciente o decreciente, es decir, que sea monótona. Podemos coger cualquiera de esas curvitas. Por estandarizar el dominio restringido, vamos a considerar este tramo de curva, que con toda seguridad este es el que se repite a lo largo de toda la función. Y este tramo de curva, que es donde se garantiza que se toman todos los valores admisibles para la función tangente, o sea, cualquier número real, son los que están dados por los valores en el dominio de la función tangente, el intervalo entre menos pi medios y pi medios.
¿Por qué no se toman los extremos? Porque en los extremos es donde hay asíntotas. Entonces ahí, a diferencia de la función seno, en donde también se restringió el dominio entre menos pi medios y pi medios, en tangente no se toman, porque en tangente hay asíntotas en esos extremos. Entonces, tomamos todos los posibles valores entre menos pi medios y pi medios, sin considerar ni pi medios ni menos pi medios. Ese será el dominio restringido. Ahora, ¿cuál será el rango? Todos los reales, porque es donde estamos garantizando que se toman todos los valores para la función. Como la función tangente inversa es la función d de vuelta, quiere decir que que era todo el conjunto de todos los reales, desde menos infinito hasta más infinito, que era el rango de la función tangente, se va a volver el dominio de la función tangente inversa. Y en el dominio restringido de la función tangente, que era desde menos pi medios hasta pi medios, es el que se va a volver el rango de la función tangente inversa. Entonces ahí sí cobra sentido porque en la definición de la función tangente inversa, el dominio de la función tangente inversa es el que era el rango de tangente, que es todos los reales, cualquier valor entre menos infinito y más infinito, y el rango de esa función tangente inversa es el que era el dominio restringido, o sea, valores entre menos pi medios y pi medios. ¿Queda claro eso hasta allí? Cuando estemos analizando la gráfica, entonces, si en la gráfica de la función tangente aparece un punto, digamos con coordenadas a, b, es porque en la gráfica de la función tangente inversa va a aparecer el punto b, a, el que invierte las coordenadas, ¿sí? Porque es la función de vuelta, así es como se entiende intuitivamente una función inversa, la función que se devuelve, que ya toma como rango el dominio y como dominio el rango, ¿sí? Teniendo presente todo eso que hemos analizado para la función seno inverso, coseno inverso y tangente inversa, de manera similar se definen las otras tres funciones inversas, cotangente inversa, secante inversa y cosecante inversa. Siempre teniendo presente que para poder definir esas funciones inversas hay que hacer un previo análisis al comportamiento que tenía la función, en este caso cotangente, o al comportamiento que tenía la función secante o cosecante, restringir sus dominios en un intervalo en donde la función sea estrictamente creciente o decreciente, y en dependencia de ello, al dominio restringido que consideremos para cotangente es ahora el rango de la función cotangente inversa. Y el rango que consideremos para la función cotangente será ahora el dominio para la función cotangente inversa. Entonces, de esa manera queda que la función y igual a cotangente inversa de x, que se define así, si y solamente si cotangente de y es igual a x, va a ser una función en donde esos valores que se tomen para x, que son números reales, son números que están entre menos infinito y más infinito. Pero los valores que arroje la función cotangente inversa son precisamente valores entre 0 y pi, que es el dominio restringido que vamos a utilizar para cotangente. Y de manera similar, se define la función y igual a secante inversa de x. Si, solamente si, secante de y es igual a x. Pero como hay que restringir el dominio para la función secante, entonces se restringe ese dominio al intervalo de 0 a pi, extrayendo de ese intervalo el valorcito pi medios, porque es un valor en donde la secante tiene asíntota, entonces se tiene que extraer, ¿sí? Y en dependencia de ello, como x era el rango de la función secante, va a ser ahora el dominio de la función secante inversa. ¿Y cómo queda entonces ese dominio? Queda como el intervalo desde menos infinito hasta menos 1, unido desde 1 hasta más infinito, ¿sí? Y haciendo un análisis muy similar a lo que ocurre con la secante, entonces se define la función cosecante inversa de x igual a y, si solamente si cosecante de y es igual a x. Y nuevamente, como y
es el que va a representar el dominio de la función cosecante que se debe restringir. Se restringe el dominio de esa función cosecante al intervalo desde menos pi medios hasta pi medios, extrayendo el valorcito 0, que es en donde la cosecante tiene asíntota. Si 0 no es un valor del dominio de la función, tampoco va a ser del dominio restringido. Y ahora, x, que representa los valores que arroja la función cosecante de y en ese intervalo restringido, entonces van a ser el conjunto de los valores desde menos infinito hasta menos 1, unido desde 1 hasta más infinito. Y ese será entonces el dominio de la función cosecante inversa. ¿Eso queda claro hasta allí? Bien, entonces, siempre que vayamos a hablar de las funciones trigonométricas inversas, es estrictamente necesario que recordemos cuáles fueron las restricciones que se le hicieron al dominio de las funciones trigonométricas, porque en dependencia de esas restricciones es que nos vamos a arrojar los valores en las funciones inversas, ¿sí? Esos van a ser los rangos. En dependencia de los dominios que hayamos restringido en cada una de las funciones trigonométricas, esos van a ser los rangos de las funciones inversas, ¿sí? Ahora, en dependencia del rango que hayamos considerado para las funciones trigonométricas, esos van a ser los dominios de las inversas. Entonces tenemos que tener mucha claridad de cómo es el comportamiento de cada una de las funciones para que bien definamos las funciones inversas y no perdamos la condición de función y trabajemos entonces con una mera relación. No se puede perder la condición de función. Hay que tener mucha claridad con los dominios, ¿sí? Entonces, vamos a definir unas identidades que nos van a permitir solucionar ecuaciones con las funciones trigonométricas y con las funciones trigonométricas inversas. Antes de ello, vamos a analizar, ¿sí? ¿Cuál sería el ángulo que tendríamos que tomar en cada uno de estos casos para que el resultado que arroje la función coseno sea correspondientemente 1/2 menos raíz de 2 sobre 2 y 1. Si hacemos el análisis con las funciones trigonométricas inversas que acabamos de definir, afirmar que coseno de x es igual a 1/2 es equivalente a afirmar que vamos a encontrar ese ángulo que cumple con la condición de que la función inversa, o sea, coseno inverso, evaluado en 1/2, cumpla precisamente con ese ángulo, o sea, que sean correspondientes. Entonces nos vamos a preguntar, ¿cuál es el ángulo que hace posible que cuando evaluemos coseno en ese ángulo el resultado sea 1/2? O, equivalentemente, ¿cuál es el resultado que arroja coseno inverso? ¿Sí? ¿Cuál es el resultado que arroja coseno inverso de 1/2? ¿Cuál es el resultado que arroja? ¿Cuál será el ángulo en el cual se cumple que coseno inverso de 1/2 de ese ángulo? ¿Cuál es el ángulo? Y allí vamos a hacer varios análisis, porque resulta que como nosotros ya definimos las funciones trigonométricas en el círculo, las funciones circulares, nosotros ya podemos dar cuenta de en qué cuadrantes coseno es positivo. ¿En qué cuadrantes coseno es positivo? ¿Quién me recuerda, por favor? ¿En qué cuadrantes la función coseno es positiva? En el primero y en el cuarto. Muy bien, Institución Educativa San Rafael de Liconia. En el primero y en el cuarto. Quiere decir que nosotros vamos a tener que encontrar unos valores para x, ¿sí? Que son los ángulos que estén ubicados en el primero y en el cuarto cuadrante. O sea, que vamos a encontrar este ángulo para el cual se cumple que coseno en ese valor de 1/2, y vamos a encontrar también un ángulo ubicado en el cuarto cuadrante que haga posible que cuando evaluemos coseno en ese ángulo también el resultado sea 1/2. ¿Cuál es? Muy bien, excelente, Institución Educativa San Rafael de Liconia. Los valores que vamos a encontrar para esos ángulos es el ángulo 60 grados,
y el ángulo 30 grados, 300 grados, perdón. ¿Por qué? Porque resulta que es en el ángulo notable 60 grados en donde ya sabemos que el valor que arroja coseno evaluado en 60 grados es un medio. Ahí está bien. Ahora, cuando definimos las funciones circulares, que hablábamos de los ángulos de referencia, cuando teníamos un ángulo que estaba ubicado en el cuarto cuadrante, lo que tomábamos era el ángulo de referencia, que en este caso es el que estoy marcando con 2 rayitas. Y resulta que como ese ángulo de referencia tiene que ser un ángulo tal que es agudo y que arroja el mismo resultado un medio, pues es el mismo ángulo 60 grados. Pero como necesitamos un ángulo entre 0 y 2pi, pues simplemente basta con hacer el análisis de a la rotación completa, quitarle esos 60 grados. ¿Qué nos queda? El ángulo 300. ¿Eso está claro hasta allí? Ahora, análisis similar. ¿Cuáles serán los valores para x que hacen posible que el coseno de x dé menos raíz de 2 sobre 2? Y vamos a encontrar todos esos valores en el intervalo de 0 a 2pi. Se hace estrictamente necesario analizar cuáles son los cuadrantes en donde el coseno es negativo, en el segundo y en el tercero. Muy bien, Roberto, excelente. En el segundo y en el tercero es donde la función coseno arroja valores negativos. Pero como estamos haciendo el análisis con las funciones trigonométricas inversas, entonces encontrar ese valor de x es encontrar el valor que arroja la función coseno inverso evaluado en menos raíz de 2 sobre 2. Pero es que como ya sabemos que vamos a encontrar ángulos que están en el segundo y tercer cuadrante, ¿sí? Entonces lo que queremos es encontrar cuáles son esos ángulos ubicados en el segundo y en el tercero, es decir, cuál es este ángulo y cuál es este ángulo. Y en ambos casos tenemos que recurrir a los ángulos de referencia. Entonces, como ya sabemos que el signo menos, simplemente la interpretación que nos da es que el ángulo está en el segundo y tercer cuadrante, ahora enfoquémonos en buscar ángulos agudos cuyo resultado sea raíz de 2 sobre 2. Es 45 grados, muy bien, Institución Educativa Rural El Jordán. Pero como es 45 grados, ahora sí, hagamos las cuentas. Si este ángulo de referencia es 45, entonces ¿cuánto vale todo el ángulo grande? A 180 le quitamos 45. ¿Qué nos queda? 135. Muy bien. Y luego, para encontrar el otro ángulo, a 180 le sumamos 45. ¿Cuál es el resultado de a 180 sumarle 45? 225. ¿Eso está claro hasta allí? Excelente. Y entonces con un análisis similar, ¿cuáles serán los valores que vamos a encontrar para x y que hagan posible que el coseno inverso evaluado en 1 dé un resultado admisible? ¿Cuáles son esos valores? Entonces nuevamente nos preguntamos, el coseno está arrojando un valor positivo. ¿En qué cuadrantes el coseno arroja valores positivos? En el primero y en el cuarto. O sea que vamos a encontrar ángulos ubicados en el primero o en el cuarto cuadrante. Pero necesitamos analizar cuál es ese ángulo en el primero o en el cuarto que hace posible que cuando evaluemos el coseno el resultado sea 1. ¿Cuáles son esos ángulos? El ángulo 0, muy bien, Institución Educativa Rural El Jordán, y es el único ángulo que vamos a encontrar. Y 360, muy bien, Institución Educativa F. Gómez. Es decir, los ángulos que están en los extremos del intervalo solución, ¿sí? Son los únicos valores en donde con toda seguridad el coseno arroja como resultado 1. ¿Eso está claro hasta allí? Es el ángulo que queda ubicado en el semieje positivo de las x.
Ahí están los dos ángulos, el ángulo 0 y el ángulo 360, que es el que da toda la rotación completa. Bien, ahora analicemos valores que se obtienen, ¿sí?, cuando la función a analizar es seno inverso. No coseno inverso, sino seno inverso. Entonces, también nos piden encontrar esos ángulos que hacen posible que al evaluar la función seno, en esos valores, el resultado sea respectivamente 1/2, menos raíz de 3/2 y 0. Como estamos haciendo el análisis con la función seno inverso, entonces, encontrar esos valores de x es evaluar, ¿sí?, el resultado que se obtiene cuando consideramos seno inverso de 1/2. Y nuevamente nos vamos a ayudar con los valores cuadrantales. ¿En qué cuadrantes el seno arroja valores positivos? ¿En qué cuadrantes la función seno arroja valores positivos? ¿Seguro? En el primero y en el segundo, muy bien. La función seno arroja valores positivos en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. O sea que estos ángulos que vamos a encontrar son ángulos ubicados precisamente en esos cuadrantes. Vamos a encontrar un ángulo ubicado en el primer cuadrante y un ángulo ubicado en el segundo cuadrante. ¿Qué pasa para el segundo cuadrante? Que se hace necesario encontrar el ángulo de referencia. Pero como ya sabemos en qué cuadrante nos vamos a enfocar, entonces lo que vamos a analizar es cuál es ese ángulo en donde la función seno arroja como resultado 1/2. 30 grados, excelente. X igual a 30 grados, es donde la función seno arroja como resultado 1/2. Pero como el ángulo de referencia en el segundo cuadrante tiene que ser un ángulo agudo que arroje el mismo resultado, entonces ese ángulo de referencia también es 30 grados. O sea que, ¿cuál es el ángulo buscado? 150 grados. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien. Y entonces, ¿cuáles serían los ángulos que vamos a considerar en el segundo ejemplo para que el resultado que arroje la función seno en esos valores sea menos raíz de 3/2? ¿En qué cuadrantes la función seno es negativa? ¿En qué cuadrantes seno es negativa? En el tercero y en el cuarto. Muy bien, Institución Educativa San Rafael de Liconia. Roberto, Institución Educativa de F. Gómez. Muy bien, esos son los cuadrantes en donde seno es negativa. Ahora, si ya ubicamos los cuadrantes en donde seno es negativa, quiere decir que los ángulos que vamos a encontrar son ángulos ubicados o hasta acá o hasta acá. En cualquiera de los dos casos se hace necesario buscar los ángulos de referencia. Como ya analizamos que el signo es precisamente por la ubicación de los ángulos en los cuadrantes, entonces ya preocupémonos por saber cuál es el ángulo agudo que hace posible que el resultado sea raíz de 3/2. ¿Cuál es el ángulo en donde la función seno arroja como resultado raíz de 3/2? 60 grados. O sea, estos ángulos de referencia son 60 grados. Como ya los conocemos, ahora sí podemos dar cuenta de cuáles son los ángulos que se piden. Si el ángulo es 60 grados, es porque los valores para X son ¿quiénes? 180 más 60 grados, ¿cuánto nos da? 240. Y la rotación completa menos ese ángulo de referencia 60 nos da como resultado 300 grados. O sea que los valores para X son 240 y 300 grados. ¿Queda eso claro hasta allí? Excelente. Y entonces en el último caso, en la última situación problema, ¿cuáles son esos valores que vamos a encontrar para X que hacen posible que el seno evaluado allí dé como resultado 0?
Y si lo analizamos con la función seno inverso, sería preguntarnos cuál es el valor para x que se obtiene al evaluar la función seno inverso en 0. ¿Cuáles son esos resultados? Solamente 0 y 360, porque esos valores son reales. O sea, ¿en qué ángulos el seno arroja como resultado 0? En 0, en 360, son los únicos. Y 180, muy bien, institución educativa F. Gómez. 180 también es un valor en donde la función seno arroja como resultado 0. Entonces, en este caso, no vamos a encontrar solo 2, sino que decimos que esos ángulos son 0 grados, 180 grados y 360 grados. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien, muy bien. Entonces, así funcionan los ejercicios que involucran las funciones trigonométricas con las funciones trigonométricas inversas. Si analizamos cada una de estas estructuras, en la función trigonométrica inversa lo que se obtienen son ángulos, se obtienen ángulos. En cambio, si analizamos la función trigonométrica, lo que se obtienen son números reales, ¿sí? Entonces hay que entender cuál es el dominio de la función trigonométrica, cuál es su rango, y si voy a analizar la función inversa, que su dominio ya no es un ángulo sino un número real, y que su rango ya no es un número real sino un ángulo, ¿sí? Vamos a analizar, para que podamos solucionar otros problemitas, vamos a analizar unas identidades que involucran las funciones trigonométricas y las funciones trigonométricas inversas, ¿sí? Vamos a analizar esas identidades. Entonces, tenemos a consideración lo siguiente: cuando evaluemos la función seno en la función seno inverso de x, es decir, toda esta expresión seno inverso de x, lo vamos a considerar como un ángulo, que es el dominio de la función seno, son ángulos. Entonces, cuando vayamos a evaluar la función seno en su inversa, seno inverso de x, el resultado va a ser la identidad, va a ser ese numerito real, va a ser ese número x, que ya sabemos que es un número que solamente se puede tomar entre el intervalo -1 y 1, que es el dominio de la función seno inverso, que además es el rango de la función seno, ¿sí? Si vamos a considerar de manera similar coseno evaluado en coseno inverso, siendo coseno inverso de x una expresión que arroja un ángulo. Entonces, si vamos a evaluar la función coseno en su inversa, en coseno inverso de x, el resultado que vamos a obtener va a ser el mismo x, el mismo número real, ¿sí? Que también va a ser un valor que solamente se va a poder considerar entre -1 y 1, que es el dominio de la función coseno inverso, que además era el rango de la función coseno. Y de manera similar, si vamos a considerar la función tangente evaluada en su inversa, en tangente inversa de x, el resultado que vamos a obtener también va a ser x, pero es un x que se considera en el dominio de la función tangente inversa. Solo que como el dominio de la función tangente inversa es el rango de la función tangente, entonces se toma cualquier número real, cualquiera. Está definido para cualquier número real, ¿sí? Entonces, vamos a entender que estas identidades se pueden usar y se puede concluir que en cada uno de esos casos el resultado es x, siempre que ese valor x cumpla con ser un valor acotado en el intervalo establecido, en el dominio de la función seno inverso, o coseno inverso o tangente inverso. Que en el caso de seno inverso y coseno inverso, el dominio es valores entre -1 y 1. Y en el caso de la tangente inversa, el dominio es cualquier número real. Ahora, si vamos a evaluar de manera recíproca, o sea, vamos a evaluar la función inversa en la función trigonométrica, ¿sí? Seno inverso evaluado en seno de x, que ya en este caso, esa función seno de x lo que arroja son números reales, ¿sí? Entonces, seno inverso evaluado en seno de x
También va a dar el mismo x, pero siempre y cuando ese x sea un ángulo perteneciente al intervalo en donde se restringió el dominio de la función seno. Ya no es un número real, ya es un ángulo. ¿Cuál ángulo? Un ángulo entre menos pi medios y pi medios, ¿sí? Que es el dominio restringido de la función seno. Y de la misma manera, si vamos a evaluar la función coseno inverso en coseno de x, podemos afirmar que el resultado que se obtiene es el mismo x, pero ya no es un x real, sino un ángulo, y que ese ángulo esté acotado en el intervalo de 0 a pi, que fue donde restringimos el dominio para la función coseno y que nos permitiera definir la función coseno inverso. Y de manera similar, si vamos a evaluar la función tangente inversa en tangente de x, el resultado que se obtiene también va a ser x, pero siempre que ese valor x sea un ángulo acotado en el intervalo donde se restringió el dominio de la función tangente, o sea, un ángulo entre menos pi medios y pi medios, sin considerar ni menos pi medios ni pi medios, porque en esos valores la función tangente no está definida. Se entienden estas identidades y en los intervalos en donde se mueven las variables en dependencia de cuál sea el análisis, porque van a ser de gran utilidad a la hora de solucionar ecuaciones que involucren funciones trigonométricas y funciones trigonométricas inversas. Va a ser bastante útil tener en consideración esos hechos, ¿sí? Son identidades que se pueden usar siempre que los valores que tome la variable x estén en los intervalos que se pueden considerar, que depende de cómo sean los dominios de esa función interna. En este caso, el dominio de las funciones trigonométricas inversas, lo que marqué con recuadro gris, y los dominios de las funciones trigonométricas, que los marqué con recuadro verde. ¿Eso está claro hasta allí? Entonces, intentemos solucionar ecuaciones que involucren funciones trigonométricas con las funciones trigonométricas inversas, pero que no sean en el orden de la composición natural, sino que alternen, digamos, entre senos y cosenos, o senos y tangentes, cosenos y tangentes, ¿sí? Para que miremos cómo la estructura, porque también de allí podemos definir otras identidades, solo que las vamos a construir y vamos a entender de dónde salen, ¿sí? Estas son las naturales y hay otras que se derivan de acá. Vamos a comenzar con el primer ejemplo. Se nos pide encontrar la estructura que define evaluar la función coseno en la función trigonométrica inversa seno inverso de x, que como ya no tiene la estructura natural, ya no estoy evaluando coseno en su inversa o la función inversa en la función trigonométrica, sino que estoy alternando dos funciones diferentes. Entonces lo que vamos a hacer allí es, vamos a construir una identidad que nos permita calcular de manera rápida ese tipo de expresiones. Y luego de que construyamos esa identidad, pues entonces la aplicamos en un caso particular, ya con la identidad establecida, simplemente reemplazamos el valor de la variable x, que si lo analizamos, el primer ejemplo que tenemos en la pantalla es literal, depende de una variable, vamos a construir su representación, y en el segundo es simplemente un caso particular, en donde x ya toma un valor particular. Entonces, si ya tenemos una estructura, pues simplemente reemplazamos el valor. Vamos a considerar lo siguiente. Recordemos que la expresión seno inverso de x es una expresión que arroja como resultado un ángulo. Arroja un ángulo. Toma un número real, le hace un trabajo y arroja como resultado un ángulo, ¿sí? Entonces, si nombramos de manera explícita que ese seno inverso de x da como resultado un ángulo, digamos θ, ¿sí? Es el resultado que vamos a encontrar para seno inverso de x. Entonces, por la manera en que definimos las funciones trigonométricas inversas, lo que se tiene de manera equivalente es que si θ es seno inverso de x, es porque se tiene que cumplir que seno de θ
arroje como resultado X. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, pero nosotros ya tenemos establecidas unas razones en el triángulo rectángulo para las funciones trigonométricas y sabemos que particularmente el seno del ángulo agudo θ arroja como resultado un cociente que se define entre el cateto opuesto y la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Entonces, tracemos nuestro triángulo rectángulo. Nombremos nuestro ángulo agudo θ, que es el que estamos teniendo en consideración. Y como estamos afirmando que seno de θ es X, es con toda seguridad porque el cateto opuesto vale X y la hipotenusa vale 1, que es el denominador de esta expresión. ¿Eso está claro hasta allí? Ah, muy bien. Pero entonces, ¿qué pasa? Por Pitágoras, ¿cuánto vale el cateto adyacente a θ en este triángulo rectángulo? ¿Cuánto vale el cateto adyacente? El cateto adyacente al ángulo θ, ¿cuánto vale? Porque ya sabemos que el cateto opuesto es X y que la hipotenusa es 1. Pero por Pitágoras podemos encontrar cuánto vale el cateto adyacente. El cateto adyacente vale raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos X al cuadrado. Eso vale el cateto adyacente. Raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos X al cuadrado. 1 al cuadrado es lo mismo que 1. Entonces queda 1 menos X al cuadrado. ¿Por qué? Porque recordemos que Pitágoras involucra los cuadrados, ¿sí?, de esos lados con una cierta formación y como lo que queremos encontrar es el valor del cateto adyacente y no su cuadrado, toca tomar raíz. Entonces nos queda finalmente como la raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado. Como ya tenemos todas las relaciones de los lados en ese triángulo rectángulo y hemos nombrado que seno inverso de X es lo que es θ, entonces lo que tenemos que calcular es el valor que arroja el coseno en ese ángulo θ, que es lo que hemos llamado seno inverso de X. Pero es que esa relación ya la podemos sacar del triángulo. Y es que el coseno es el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa en ese triángulo rectángulo. Entonces podemos decir que el coseno de θ nos arroja como resultado la raíz de 1 menos X al cuadrado dividido 1, o sea que lo podemos dejar ahí. Y es entonces esta la expresión que define el resultado que se obtiene cuando se evalúa el coseno en el seno inverso de X. Ahora tenemos que tener presente en qué intervalos se pueden tomar esos X. ¿En qué intervalos? Porque no en cualquier valor podemos hacer esa cuenta. Pero entonces para ello recordamos cuál es el dominio de la función seno inverso. ¿Qué dijimos que cuál era el dominio de la función seno inverso? ¿Cómo definimos el dominio para la función seno inverso? Que era el rango de la función seno. Lo definimos como valores que se podían tomar entre menos 1 y 1. Eran los valores en donde podíamos considerar X. Entonces, cuando se nos pida calcular el valor que se obtiene al evaluar coseno en seno inverso de un valor, pues vamos a decir que el valor que se obtiene es la raíz cuadrada de 1 menos X a la 2. Es una identidad, pero siempre y cuando esos valores para la variable X sean valores entre menos 1 y 1. Si se salen de ahí, no se puede usar la identidad. Pero si están dentro de ese intervalo, entonces simplemente se usa y se reemplazan. Entonces ahora sí, vamos a calcular el valor que arroja coseno en seno inverso de 3/5. Deben ser valores entre menos 1 y 1, ¿sí? Porque valores entre menos 1 y 1 hacen que este cuadrado no supere a 1 y cuando se haga la diferencia no quede un valor negativo, ¿sí? Por eso deben ser valores entre menos 1 y 1, para que no superen el cuadrado, el valor de 1 y quede
y quede la operación negativa porque no se puede considerar. Pero como ya definimos la relación, entonces ahora sí, ¿cuál es el valor que se obtiene al evaluar coseno en seno inverso de 3/5? Podemos usar la identidad, siempre que 3/5 sea un valor que esté acotado en el intervalo -1 y 1. 3/5 pertenece a ese intervalo de -1 a 1, ¿sí o no? Sí pertenece. Como 3/5 es un valor que pertenece al intervalo entre -1 y 1, pues calcular ese valor es simplemente reemplazar en la estructura que ya dedujimos según el análisis. Entonces simplemente decimos que el resultado va a ser la raíz de 1 menos ese valor x, que en este caso es 3/5, al cuadrado. Y hacemos las operaciones que estén allí indicadas. Entonces nos queda que la raíz de 1 menos 3/5 al cuadrado, que da como resultado 9/25. ¿Sí? Y entonces hacemos esas operaciones y nos queda la raíz cuadrada de 25 menos 9/25. Y el resultado de calcular 25 menos 9 es 16/25, y ahí sí podemos tomar la raíz. ¿Cuál es la raíz de 16/25? Es 4/5. O sea, el resultado que se obtiene al evaluar coseno en seno inverso de 3/5 es 4/5. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien. Y para terminar, entonces definamos también cómo queda la estructura si lo que queremos es, por ejemplo, calcular el coseno, pero en la tangente inversa de x. Ya no estamos calculando coseno en seno inverso, sino coseno en tangente inversa. ¿Cuál será la estructura que podemos usar, ya de manera general, para que entonces podamos calcular el resultado que arroja particularmente el coseno evaluado en tangente inversa de 3/4? Entonces, lo mismo, como resulta que la tangente inversa de x arroja como resultado un ángulo, entonces vamos a nombrar ese ángulo que es cualquiera en este momento. Entonces decimos, θ va a ser precisamente el ángulo que se obtiene al evaluar la tangente inversa en x. Pero es que nosotros acabamos de definir las funciones trigonométricas inversas y sabemos que si θ es igual a tangente inversa de x es porque se cumple también que la tangente de θ nos dé como resultado x. Y allí viene otra vez el análisis. Definimos las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Para la tangente particularmente, como el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente en un triángulo rectángulo. Definamos el triángulo rectángulo, nombremos el ángulo que estamos considerando, el ángulo agudo, el ángulo θ, y entonces decimos que si la tangente de θ es igual a x, es porque el cateto opuesto vale x y el adyacente vale 1. ¿Sí? Porque la tangente se define como el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Por Pitágoras, ¿cuánto tiene que valer la hipotenusa de ese triángulo rectángulo? ¿Cuánto vale la hipotenusa de ese triángulo rectángulo? La raíz de 1 más x al cuadrado, ¿sí? Por Pitágoras. Eso es lo que encontramos para la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Pero como nombramos tangente inversa de x como θ, entonces lo que tenemos que calcular es cuál es el resultado al evaluar coseno en ese ángulo θ. Como ya tenemos todas las relaciones entre los lados,
de ese triángulo rectángulo con ángulo agudo teta, pues ya simplemente basta con usar que coseno de teta es el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. O sea que el resultado que vamos a encontrar es 1 sobre la raíz de 1 más x al cuadrado. Y esta es la que podemos considerar como la identidad. Coseno evaluado en tangente inversa de x da como resultado 1 sobre la raíz de 1 más x al cuadrado. Pero allí tenemos que tener en consideración cuáles son los valores en donde se pueda mover la variable x. Pero para poder definir esos valores en donde se puede mover la variable x, tenemos que recordar cuál es el dominio de la función tangente inversa. Y el dominio de la función tangente inversa, que era el rango de la función tangente, es ¿qué conjunto de valores? ¿Cuál es el dominio de la función tangente inversa según la definición de las funciones inversas que hemos tenido en la clase de hoy? ¿Cuál es el dominio? Que el dominio de la función tangente inversa es el rango de la función tangente. ¿Cuál era el rango de la función tangente? Cualquier número real. El dominio de la función tangente inversa, que es el rango de la función tangente, es cualquier número real. Podemos tomar cualquier número real. Entonces ya definiendo la identidad, lo que arroja coseno evaluado en tangente inversa de x, que se puede calcular como el cociente 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más x a la 2, en donde x es cualquier número real, pues ya podemos dar cuenta particularmente de este caso. ¿Cuál es el resultado que se obtiene al evaluar coseno en tangente inversa de 3/4? Pues el resultado que vamos a obtener es 1 dividido la raíz cuadrada de 1 más esa variable, que en este caso es 3/4, elevado al cuadrado. Y hacemos esas cuentas, ¿sí? Hacemos esas cuentas. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 1 dividido la raíz de 1 más 3/4 al cuadrado es lo mismo que 9/16. Y hacemos esas operaciones que hay en el denominador de esa fracción. Entonces tenemos 1 dividido la raíz de 16 más 9 dividido 16. Pero eso es lo mismo que 1 sobre la raíz de 16 más 9, que nos da 25, dividido 16. O sea, que tenemos que calcular 25/16, la raíz de 25/16 es 5/4. Entonces tenemos 1 dividido 5/4. Y si tenemos que hacer, ¿sí?, la ley de extremos y medios, porque en este caso tenemos una división entre fraccionarios, el resultado final será precisamente 4/5. 4/5 es el resultado que obtenemos al evaluar la función coseno en tangente inversa de 3/4. ¿Eso está claro hasta allí? ¿Está claro el ejercicio hasta acá? La deducción que hicimos para la estructura y ya la aplicación en un caso particular, haciendo las operaciones aritméticas que hay allí indicadas, ¿sí? Bueno, esa era la intención con la clase de hoy, que definiéramos las funciones trigonométricas inversas, la relación, el comportamiento que tenían con respecto a las funciones trigonométricas ya establecidas, que analizáramos algunas identidades y pudiéramos solucionar ecuaciones que involucraran las funciones trigonométricas con las funciones trigonométricas inversas. Y les recuerdo que para la próxima clase, la clase número 26, se va a realizar el tercer y último quiz
de las clases de matemáticas del programa Vamos para la Universidad. Entonces, para que estemos preparados, ¿sí? En la próxima clase se hace el quiz, luego de terminar con el desarrollo teórico, hacemos quiz. Les agradezco mucho por la asistencia y la participación.